Muy buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Me alegra muchísimo el saludarles el día de hoy en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, y poder tener este encuentro con la palabra de Dios y así crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y te quiero invitar, mi hermano y mi hermana, para comenzar a orar. Vamos a orar juntos. Te damos gracias, querido Señor, por ese amor tan grande que nos tienes. Te rogamos, muy querido Padre, que tú nos ayudes a comprender tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor nuestro, pues ciertamente te necesitamos. Necesitamos de tu gran bondad, misericordia y amor, para que así podamos ser guiados a través de tu santo y bendito Espíritu. Y de esta manera podamos llevar a cabo, ejercer tu palabra, ponerla en práctica. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Alimenta, Señor nuestro, nuestra alma. Alimenta, Señor nuestro, nuestra vida, para que juntos, como tu pueblo, como tus hijos e hijas, delante de tu presencia, podamos seguir creciendo para tu gloria y para tu honra. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos y agradecemos de antemano. Amén y amén. Como ustedes saben, mis hermanos y mis hermanas, hemos estado hablando acerca de ese tema tan interesante que es estaré con ustedes siempre. De hecho, recordarás, mi hermano y mi hermana, es una promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros. Nuestro único y suficiente Salvador nos hace esta promesa en Mateo 28:20. Y esa es la base de todo nuestro estudio bíblico, que en la viva presencia de nuestro único y suficiente Salvador estará con nosotros todos los días de nuestra vida. A su vez, mis hermanos y mis hermanas, el día de hoy queremos abordar el subtema que es este. ¿Qué es esto para tanta gente? De hecho, es una pregunta. ¿Qué es esto para tanta gente? Si tuviste la oportunidad de leer el pasaje bíblico que publiqué hace algunas horas, me entenderás desde el principio. Y si no, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo número 6, del versículo 1 al versículo número 13. Es la lectura que usaremos como base y guía para el estudio del día de hoy. Dice la palabra del Señor así, y recordarás que se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algún tiempo después, Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea, o de Tiberías, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba mucho tiempo para la fiesta de la Pascua. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes y dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron, a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Dios bendiga la lectura
de su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, el subtema que queremos abordar el día de hoy es ¿qué es esto para tanta gente? Basado en Juan capítulo número 6, del versículo 1 al versículo número 13. Mis hermanos y mis hermanas en Cristo, este pasaje que nos corresponde el día de hoy nos habla de los hechos portentosos de nuestro buen Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y me refiero al actuar de Dios cuando nos sentimos abrumados. A eso me gustaría que tomáramos nuestra atención. A esos momentos donde nos sentimos que las fuerzas no nos alcanzan. ¿Recuerdas esa sensación? ¿Recuerdas esa sensación en tu vida? ¿Recordamos el miedo que nos paraliza cuando tenemos más trabajo del que podemos hacer? ¿Recordamos el temor de no poder tener el suficiente dinero para llegar muy bien al fin de mes y librar así todas las cuentas por pagar? El temor que nos paraliza, que nos consume y hasta puede hacernos sentir que estamos solos en eso. Por lo menos, y por lo que podemos entender, eso fue lo que los discípulos le expresaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo durante ese momento, ya que en algún momento nuestro Señor y Salvador Jesucristo vio esta multitud que lo estaba siguiendo y la cual no había comido y tenía mucha hambre. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo volteó a su alrededor, se dio cuenta que eran más de 5,000 personas. Es decir, entre mujeres, hombres y niños, había mucho más que esto. Y estas personas tenían hambre, tenían mucha hambre. En las palabras de los discípulos, también, nosotros podemos encontrar esa preocupación a la cual hacemos referencia. Vamos a leer nuevamente del versículo número 5 al versículo número 9, capítulo número 6. Dice así: Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Mis hermanos y mis hermanas en Cristo, me llama mucho, en verdad me llama mucho la atención cómo es que Felipe y Andrés se expresaron del desafío que tuvieron enfrente. ¿Cómo es que ellos, al ver ese desafío, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo les presenta este desafío, alimentar no solamente a ellos dos, sino a los 12 discípulos, alimentar a más de 5,000 personas, y tienen un desafío muy grande, más grande de lo que ellos pueden hacer o de lo que ellos creían que podían hacer. Y es por eso que me llama muchísimo la atención cómo es que Felipe y Andrés, que son los protagonistas con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se expresaron de este desafío que tenían enfrente, a lo cual me gustaría llamar un poco la atención. Por su parte, en el caso de Felipe, le dice a nuestro Señor en el versículo número 5, si ves tu Biblia, en el versículo número 5 le dice así, en la segunda parte, le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo que me llamó muchísimo la atención. Felipe le dice a nuestro Señor: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? ¿Dónde? Y aún más, el mismo Felipe, en el versículo número 7 le dice a nuestro Señor: Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Esto fue lo que le dijo Felipe. Por su parte, la reacción de Andrés fue muy similar.
Andrés le dice a nuestro Señor en el versículo número 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Nuestro Señor Jesucristo, obviamente, Él tenía un propósito al presentarles este desafío, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo ya tenía un propósito de presentarles este desafío, tanto es así que en el versículo número 6 les dice lo siguiente. Esto lo dijo, o sea, está hablando del Señor Jesucristo, solo para ponerlo a prueba, ya que Él ya sabía lo que iba a hacer. O sea, de antemano nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él ve la multitud, Él ya sabía lo que iba a hacer, pero les presenta este desafío a los discípulos. Y los primeros que salen al paso del camino es Felipe y Andrés. Entonces, tanto Felipe como Andrés veían desaparecer sus sueños de alimentar a una multitud. Cuando vieron que era muy poco lo que tenían para tan gran problema, para tan enorme problema, ellos veían cómo sus sueños de alimentarlo, de salir adelante, de realmente hacer frente a este desafío, ellos veían cómo sus sueños se esfumaban, porque ellos tenían muy poco para hacer frente a una situación que los rebasaba en cuanto a economía y en cuanto a posibilidades. Me pregunto, mi hermano y mi hermana, ¿no nos ha pasado así en algún momento? ¿A ti y a mí no nos ha pasado en algún momento esto? A veces vemos nuestros sueños frustrados al sentir que no tenemos suficiente. Cuando, por ejemplo, tenemos más trabajo del que podemos hacer, o más cuentas de las que podemos pagar, porque a veces pasa. Tenemos muchísimo más trabajo del que nosotros podemos realizar como hijos e hijas de Dios, en nuestro trabajo, en la familia, o de hecho ahí con nuestros hijos. A veces tenemos mucho más trabajo del que podemos hacer, o a veces nos llegan más cuentas por pagar de lo que hay del dinero que tenemos en el bolsillo, o cuando estamos en nuestro trabajo y nos piden realizar cierta tarea y nos damos cuenta que tenemos menos habilidad de lo que se necesita para realizar esa tarea. Vamos, nos sobrepasa el desafío. Y a veces, también como los discípulos, vemos nuestros sueños frustrados al sentir que no tenemos lo suficiente para salir adelante. En cualquiera de estas situaciones. De ahí que tendríamos que hacer esta pregunta. ¿Cuál sería nuestra versión de la pregunta que hace Andrés? Y me refiero a esta pregunta que hace, porque la pregunta que hace Andrés, mis hermanos y mis hermanas, engloba justamente el sentir de toda esta situación. Versículo número 9, en la última parte, dice así: ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto? Porque están hablando de panes y peces. ¿Qué es esto? Esto que es muy poco para tanta gente. ¿Cuál sería nuestra versión de ese momento? Tal vez, no lo sé, podría ser algo así. ¿Qué es esta fuerza que tengo yo ahora para todo ese trabajo que tengo enfrente? ¿Qué es esta salud que tengo ahora para todo lo que es necesario hacer? ¿Qué es esta habilidad que tengo ahora para las exigencias que hay que realizar? O por qué no decirlo, ¿qué es esta economía que tengo ahora para todas estas cuentas que tengo que pagar? Si es así, mis hermanos y mis hermanas, si en algún momento a veces terminamos sintiéndonos
sin esperanza como Felipe o insuficientes como Andrés. ¿No te ha pasado? A veces terminamos sintiéndonos pues sin esperanza como Felipe o insuficientes como Andrés. Nosotros pensaríamos que los discípulos pues responderían con mayor fe, ¿no? O sea, que ellos hubieran respondido con mayor fe. Al fin son discípulos y estaban ahí, el maestro estaba ahí. Nosotros pensaríamos que al ver la situación ellos dijeran, no pasa nada. Después de todo, hay que recordarlo, estos discípulos habían presenciado ya bastantes milagros de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ni estos dos discípulos, Felipe y Andrés, ni los otros 10 mostraron fe. Los 12 no mostraron fe. Y eso me llamó muchísimo la atención. Y lo que más interesante se me hace en este pasaje, que también me gustaría compartirte, es que ellos, mis hermanos y mis hermanas, ellos, los 12, porque era una situación de los 12 con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ellos comenzaron a contar su dinero que tenían en la cartera. Contaron los panes y contaron los peces que ese niño tenía. Ellos contaron con todos los recursos que tenían. Comenzaron a contar aquí y allá y comenzaron a ver que todo eso no era suficiente para poder salir adelante. Y como te digo, lo más interesante que se me hace después de esos conteos que ellos hicieron, ninguno contó a nuestro Señor Jesucristo. Ninguno lo contó. O sea, contaron el dinero, contaron los panes, contaron los peces, pero ninguno dijo, pero contamos con el Señor. Ninguno lo hizo. ¿No te parece esto interesante? Ninguno dijo, bueno, Señor, aquí es donde se manifiesta tu poder. Ninguno dijo eso. Porque hasta aquí llego yo. Hasta aquí, Señor, es todo lo que yo puedo hacer. Tú eres el Señor de lo imposible. Ninguno dijo eso. Ninguno dijo, te toca, Señor. Porque hay que recordar, mis hermanos y mis hermanas, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro buen Dios, es el Señor de lo imposible. Y esto no lo digo yo. Es lo que dice la palabra de Dios en Lucas 18:27. Es el testimonio que nos arroja nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este pasaje. Dice así en Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Ninguno le dijo, bueno, Señor, aquí es donde se manifiesta tu poder, porque hasta aquí llego yo. Lo que yo pude hacer fue esto, es decir, tú eres el Señor de lo imposible. Vamos, actúa. Ninguno dijo, Señor, ayúdanos. Haz lo posible para que esto suceda. No. E interesantemente, mis hermanos y mis hermanas, y también por el testimonio que nos deja la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos no le pidieron ayuda a nuestro Señor. No le dijeron, ayúdanos, Señor. Pero esa es la grandeza y la bondad de parte de Dios para sus hijos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tratando de enseñarles algo importante, los ayuda, los auxilia. Y sabes una cosa, mi hermano y mi hermana, esto queda como testimonio para nosotros, ya que los discípulos contaron su dinero,
contaron los panes, contaron los peces, pero ninguno contó a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que ellos tenían. Y a través de esto, mis hermanos y mis hermanas, Cristo nos recuerda que Él es el Dios de lo imposible. Porque los problemas que enfrentamos son las oportunidades para que se manifieste el poder de Dios. Vuelvo a repetirlo. Los problemas que enfrentamos son las oportunidades para que se manifieste el poder de Dios. Ya que si nos enfocamos solo en nuestros problemas, dificultades o angustias, nos convertiremos en personas amargadas y enojadas. Y he aquí un dato interesante. Si vemos esas dificultades y esos problemas como oportunidades para acercarnos y confiar en Dios, entonces veremos que Dios lo hará posible. Para terminar, me gustaría preguntarte esto. ¿Estamos enfrentando alguna dificultad, dolor o problema? Si es así, Dios nos invita a pensar en esto. Antes de comenzar a contar lo que tenemos, así como lo hicieron los discípulos que contaron los panes y los peces, antes de hacer esto, mi hermano y mi hermana, primero necesitamos recordar que ya contamos con Cristo en nuestra vida. Pues Él puede ayudarnos a hacer lo imposible. Antes de estar contando que contamos con esto, contamos con aquello, necesitamos recordar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya está aquí en nuestro corazón, que ya contamos con Él. Y Él puede hacer lo imposible posible. Y así, si lo único que tenemos en nuestra canasta como este niño son unos cuantos panes y peces, es decir, ya en nuestro momento histórico y en este momento que nos toca vivir, si lo único que contamos es con una oración dudosa o una habilidad insuficiente, pues hay que dársela al Señor. Y lo mejor de todo, mis hermanos y mis hermanas, es que ya sabemos lo que Cristo puede hacer con lo que tenemos. Eso es lo mejor de todo esto. Ya que Dios puede tomar algo pequeño y convertirlo en algo grande. Bueno, de hecho, mi hermano y mi hermana, así es como trabaja Dios. Dios siempre toma algo pequeño y lo convierte en algo grande. Si nosotros nos ponemos a revisar todos los hechos portentosos que Dios hizo en el pasado, que hace ahora y con la esperanza del futuro, nos daremos cuenta, mis hermanos y mis hermanas, de que Dios siempre ha trabajado así. Si revisamos, por ejemplo, cualquier personaje bíblico, ve a David, un pequeño joven, o un joven pequeño, mejor dicho, un joven pequeño que estaba cuidando ovejas y lo convierte en un rey. O un José que era un esclavo y lo convierte en el segundo hombre más importante de su momento histórico. O cualquier personaje. Dios trabaja así. Dios lo hace así. Dios toma algo pequeño y lo convierte en algo grande. ¿Por qué? Porque eso es parte de la bondad y de la misericordia de Dios hacia nosotros. Por eso la pregunta que hace este personaje bíblico, ¿verdad? Andrés hace esta pregunta.
¿Qué es esto para tanta gente? Resume justamente el sentir que a veces nosotros también tenemos. Cuando sentimos que lo que tenemos enfrente es mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer. Dios nos sale al paso en el camino y nos recuerda que Él siempre estará ahí con nosotros. Él siempre estará ahí para sustentar nuestra vida, a pesar de lo abrumadora que sea, a pesar de lo difícil que sea. Dios siempre estará ahí para nosotros. Y cuando comencemos a contar con todos los recursos que tenemos, necesitamos recordar que el mejor recurso que tenemos es Dios, fuente inagotable de amor y de sabiduría. Que el Señor te bendiga. Te invito, mi hermano y mi hermana, a orar. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el gran amor que manifiestas a través de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias, Señor nuestro, por tu santo y bendito Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu bondad, misericordia y amor, nos recuerdas que estás ahí para nosotros. En medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier momento difícil, en medio de cualquier limitación física, en medio de cualquier momento, Señor nuestro, de desesperación o de tristeza o de dolor. Te damos gracias, Señor, por ello, porque aún a pesar de nuestra poca fe, aún a pesar de nuestras dudas y de nuestros temores, sigue, Señor nuestro, guiando en nuestros corazones y en nuestra vida. Ayúdanos, Señor nuestro, para que esto sea una realidad constante y duradera en nuestra vida. Te damos gracias de antemano, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria, hoy y siempre. Amén. Bien, mis hermanos y mis hermanas, es para mí un gozo, una alegría, el que hayamos podido compartir un poco de lo que dice la palabra del Señor. Y me quiero despedir con esto. Recordarás, mi hermano y mi hermana, que este sábado tenemos la gran fiesta de la calabaza. Por favor, no se les olvide. Tenemos una actividad muy grande en nuestra iglesia y necesitamos muchos voluntarios. Comunícate con nuestra oficina para que lo podamos llevar a cabo juntos. También, mis hermanos y mis hermanas, les recuerdo que el domingo hay que mover nuestro horario para que por favor podamos estar a tiempo en el servicio de las 10:30. Que el Señor me los bendiga y nos vemos pronto, primeramente el Señor.